Antes de entrar a Gálatas, en estos últimos días, semanas y también hoy, sobre todo mientras cantábamos sobre la fidelidad de Dios, Dios trajo a mi memoria un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Si en algún momento te preguntas si, aunque este es un mensaje para las 7 iglesias del Apocalipsis, sabemos que hoy en día están vigentes, de alguna manera nos podemos identificar con alguna de esas 7 iglesias, como iglesia y también como personas, ¿no? Como creyentes, ¿no? Si el Señor te tuviera que escribir un mensaje hoy, ¿qué crees que te escribiría, no? O ya, lo que le dijo a Éfeso, lo que le dijo a Laodicea, pero ¿qué anhelas que te diga? ¿No? Entonces, eso es algo que constantemente evalúo como pastor de esta iglesia Jesús Salvador, y digo, Señor, mi corazón anhela y espero, y a eso apuntamos, ¿no? De que siempre en ti salga esto y se diga esto de tu iglesia, ¿no? Y más todavía cuando escucho, veo a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de testimonios de personas, hermanos, cuando a veces vemos que ministerios grandes y de pronto también son dañados o también pierden el enfoque, y entonces tú dices, no estamos libres de eso, y es donde más debemos depender del Señor. Y vino a mi corazón este pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Mira lo que le dice el Señor a tu iglesia de Filadelfia, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, le dice. He aquí he puesto delante de ti puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿te gustaría que el Señor te diga, tienes poca fuerza? Yo creo que sí. Vas a entender por qué. Pablo decía que en su debilidad, él experimentaba el favor, el poder de Dios. Qué bueno que tengamos pocas fuerzas. Qué bueno que como iglesia no tengamos tantos recursos, porque así vamos a estar siempre dependiendo de Dios. Pero en el momento en el que pensemos que ya lo tenemos todo, es donde viene la necedad del hombre y dice, ya no necesito de Dios. Mis programas funcionan tan bien, soy tan inteligente, ya lo tengo controlado. Pero qué bueno cuando de pronto decimos, tengo poca fuerza. Porque ahí es donde vas a experimentar el favor de Dios. Días atrás no teníamos que llevar a Santa Rosa, les contaban los siervos. Y siempre queremos llevar algo para ellos. Y el Señor nos sorprende con el carro lleno de ropas para poder llevar. Eso es Dios, que en medio de tu debilidad te está mostrando que Él es el que provee. Y mira lo que le dice además, ¿no? Dice, aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no lo has negado mi nombre. 2 cosas que nos está llamando a hacer como iglesia: guardar la palabra, atesorar su palabra como iglesia. Jamás la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestro servicio, porque es la palabra de Dios. El momento en el que se deje de predicar la palabra de Dios desde este púlpito, entonces hemos perdido el enfoque. El momento en el que solo acá se comparta chistes o un poco de entretenimiento o testimonios y la palabra de Dios está como un adorno nada más, entonces hemos perdido el sentido. La palabra de Dios tiene que ser el centro. Eso es volver a la escritura. Muchos ministerios, muchas iglesias, la misma iglesia católica romana terminó como terminó porque se alejaron de la palabra de Dios y comenzaron a seguir tradiciones. Y en eso consistió la reforma, en volver a ¿qué? A la palabra de Dios. Y cada vez que cuando un grupo humano, una iglesia, un movimiento vuelve a la palabra de Dios, nuevamente se ve el avivamiento. Y cuando se aleja de la palabra de Dios, se ve la decadencia. Porque la palabra de Dios pasó a ser simplemente un adorno más en el púlpito. Entonces, oremos por eso, mis hermanos, para que guardar la palabra de Dios. Ahí viene la importancia de los estudios de verso a verso, estar como iglesia y como personas, estar constantemente buscando la palabra de Dios. Y en segundo lugar, ¿qué más dice? Y no has negado mi nombre. Eso tiene que ver con tu testimonio. En aquellos tiempos
ciertamente era más explícito. Venía el gobierno romano y de pronto te decía, si tú eres cristiano, condenado a muerte, condenado al coliseo romano con los leones, qué sé yo. Si tú negabas y decías, no, ave César, era así como decir, el César es mi Dios. Pero si tú decías, no, yo soy cristiano, el Señor Jesucristo es mi Dios, muchas veces venía persecución. Entonces tú te veías confrontado en que si niegas o no niegas el nombre del Señor. Pero hoy en día podemos negar el nombre del Señor incluso con nuestras acciones. Podemos llevar un polo bonito con logo, pero si mi conducta da mucho que desear, mi conducta es como la del mundo, estoy negando el nombre del Señor. Estoy haciendo quedar mal el nombre de Cristo. Si en mi centro de trabajo me conocen como creyente o como pastor y de pronto ven en mí un hombre mentiroso, orgulloso, prepotente, qué sé yo, mañoso, estoy negando la palabra de Dios. Digo, estoy negando el nombre de Cristo. Amén. Entonces somos llamados a guardar la palabra de Dios y a no negar su nombre allá afuera. Porque acá podemos confesar su nombre, pero allá afuera, con nuestras actitudes, con lo que hacemos, estamos afirmando a nuestro Dios santo y estamos mostrando a nuestro Dios vivo, o simplemente lo estamos negando. Amén. Entonces, mis hermanos, si de alguna manera vamos a ser medidos de cómo está la espiritualidad de nuestra iglesia, créeme que el Señor no va a medir en números. No va a decir, mira, aquí hay 100, entonces, está yendo bien. No. Va a decir, ¿están guardando mi palabra? ¿No están negando mi nombre? Entonces, like. Porque es un like que le dio a la iglesia de Filadelfia. Si tú lees los otros mensajes, el Señor fue duro. A uno le dijo, has dejado tu primer amor. A otro le dije, tienes a Jezabel ahí dentro, le dice a otro. Y a cada uno de ellos les hace una demanda, pero a la iglesia de Filadelfia no. Entonces mi corazón anhela de que de alguna manera busquemos ser como esta iglesia. Amén. Y en eso no solo depende el pastor, de cada uno de nosotros. Amén. Entonces ahora sí nos vamos. ¿Qué tal? Te voy a pedir que me acompañes en oración para poder ir al estudio de Gálatas verso a verso. ¿Qué tal si apagas la luz y lo vuelves a prender? Mientras oramos lo apagas, cuando lo prendes probablemente se prende. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú nos traes, Señor, a este lugar a poder buscar de tu palabra, Señor. Queremos dedicarte este tiempo, Señor, de 2 minutos, 40, qué sé yo, Señor. Que quites toda distracción, preocupación de nuestra mente y nos permitas sumergirnos en tu palabra, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser como esta iglesia de Filadelfia, Señor, que guardaban tu palabra y no negaban tu nombre, Señor. Y aunque tenían pocos recursos, Señor, tú estabas con ellos. Gracias te doy, Señor, por esto. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, Señor. Amén. Bien, hermanos, ahora sí nos vamos a... No hay problema. Bien, dicen que mientras menos se muestre el predicador, la idea es que se muestre el mensaje. ¿Ven? Entonces, por eso he vestido de negro para pasar desapercibido con el fondo. Bien, entonces vamos al libro de Gálatas. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 3. Vamos a estar viendo el capítulo 3, del verso 1 al 14. ¿Ya? Bien, también estamos estudiando en la iglesia de Santa Rosa el libro de Gálatas, pero hoy estamos en el 2. Vamos ganando. Bien, entonces, contexto quizás para algunos que quizás lo van a escuchar por primera vez. Contexto, recordemos un poco, Pablo fundó una serie de iglesias en la región de Galacia, en diversas ciudades que son mencionadas en el libro de Hechos como Listra, Derbe, Iconio. Pablo funda estas iglesias en su viaje misionero y tiempo después él se entera que esas iglesias que él había fundado estaban siendo influenciados por los judíos, es decir, se los conocía como los judaizantes. Estos judaizantes estaban distorsionando el evangelio que había predicado Pablo. ¿Y cuál es el evangelio que había predicado Pablo? Que la salvación es por gracia y misericordia de Dios. Y que es obtenida mediante la fe en Jesucristo, en la persona y obra de Jesucristo.
No tenías que hacer nada más para ganarte la salvación, porque la salvación no lo puedes ganar. La salvación no es un premio, la salvación es un regalo. Lo único que tenías que hacer es decir, creer en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero ¿qué pasaba? Eso es lo que había predicado Pablo. Pero habían llegado los judaizantes y de pronto le estaban diciendo, lo que Pablo dice está incompleto, porque aparte de eso tú te tienes que convertir al judaísmo. Hoy en día hay corrientes como esas, se le llaman los judaizantes, no, los de raíces hebreas, se van a decir abiertamente, lo vas a encontrar en internet, y también ya están por nuestra zona. Conozco que han arrastrado cristianos de otras iglesias cristianas, que conozco personas así, de tú a tú los conozco, que han sido arrastrados y se han metido a esto de las raíces hebreas, porque quieren ser más judíos que los judíos. Algo así pasaba desde aquel entonces. Llegaban estos judaizantes y decían, sí, es cierto, yo también creo en Jesús, pero sabes, tienes que circuncidar. Pero sabes, tienes que dejar de usar, de comer tal cosa. Tienes que ser solo dieta kosher, dieta clean. Sabes, pero también tienes que guardar el día sábado. ¿Sabes? Pero tienes que celebrar tales fiestas. Entonces estaban añadiendo cosas al Evangelio como si la muerte de Cristo en la cruz no fuese suficiente. Y eso es peligroso. Porque ya no se trata de estilos, decíamos en el mensaje pasado, ¿no? Porque tú vas a encontrar iglesias cristianas genuinas con diversos estilos quizás. Quizás algunos dicen, no, en nuestra iglesia cantamos solo 4 canciones, otros dicen, no, nosotros tocamos guitarra, batería, cajón, otros quizás dicen pistas, y acá cantan preciosas voces, no sé. No, pero esos son estilos que no estamos hablando, no están ligados a la salvación. No, que aquí el pastor tiene que estar bien camisita y corbata, y a mí me ponen X quizás en esas iglesias, qué sé yo. No, pero esos son estilos, pero no están ligados a decirte si no eres salvo. Me dejo entender, ¿no? Entonces, en eso son nuestros hermanos. La iglesia del Señor es diverso y tranquilo, no te hagas problema, ¿ya? O sea, cuando es mi hermano, son mis hermanos. Pero cuando ya de pronto la salvación es condicionada, ya hay problemas. Cuando de pronto ya se te dice, es que si tú no guardas el sábado, entonces no eres salvo, ya hay problemas. Porque ya no es el evangelio de la gracia, ya no es el evangelio, ya no es la justificación mediante la fe en Cristo, sino tengo que hacer algo para que recién se me declare salvo. No, sí, pero primero te tienes que bautizar. Es un sacramento católico, ¿no? Si tú no te bautizas, no. Primero, para que tú seas salvo. Esas cositas que le añaden, aunque es válido que me bautice, pero no puede estar condicionado. Escuché barbaridades más todavía. Si tú no ofrendas fielmente, no, diezmas, porque no sé la palabra diezma. Si no, tú no diezmas fielmente por 2 años, no te puedo bautizar. Y si no estás bautizado, no eres salvo. O sea, conclusión, tienes que diezmar 2 años para que te bauticen y recién eres declarado salvo. ¿Y en qué parte de la Biblia está eso? No hay. Entonces, podríamos decir, evangelio, dije, mente. Y Pablo ha dicho en el capítulo 1 que eso es anatema, eso es maldición. ¿Qué maldición? No viene de Dios. Eso pasaba en este lugar. Entonces Pablo, en respuesta a eso que estaba sucediendo en la región de Galacia, en estas iglesias, Pablo escribe esta carta a los Gálatas, como se llama. A las personas que vivían en la región de Galacia los conocían como los Gálatas, ¿correcto? Entonces Pablo escribe esta carta y les aclara que el evangelio de gracia le fue revelado por Cristo mismo a él. Pablo les dice, lo que yo les he enseñado, el mensaje que yo les he dado, no me lo ha revelado sangre ni carne, me lo ha revelado el mismo Señor. Entonces, ¿cuándo? Hechos 9. Y en Hechos 9 tú ves la conversión de Pablo, versículos más adelante está él en Damasco, es bautizado, el Espíritu Santo está ahí, recobra la vista y de pronto dice, te he escogido para que seas predicador de aquí a los gentiles. Ya tenía el evangelio. Pasajes más adelante, veíamos versículos más adelante, Pablo predicando de Jesucristo. Entonces no tuvo contacto con los discípulos para decir, los discípulos me enseñaron esto, sino Pablo le fue revelado directamente, dice, por el Señor Jesucristo, y él es el que lo comisionó a predicar a los gentiles, y eso lo aclara en los capítulos anteriores, 1 y 2. Entonces el evangelio que predicaba Pablo venía de Jesucristo.
Y Pablo aclara todavía en el capítulo 2, hoy estudiamos en la iglesia de Santa Rosa, de que cuando él sube a Jerusalén y se encuentra con los más de Jerusalén, Pedro, Juan, Jacobo, y él les narra en privado lo que él está enseñando, lo que ellos hacen es darle, dice, la diestra, es decir, estamos de acuerdo. Es decir, ese es el evangelio que nosotros también enseñamos. Pablo dice, no me añadieron nada nuevo, no me dijeron, Pablo está bien, pero ¿sabes qué? También tienen que circuncidarse por si acaso. No le dijeron. Entonces Pablo está aclarando diciendo, no me dijeron. Es más, llevé a Tito, que era griego, y no le obligaron a circuncidarse. Entonces, pero estos judaizantes que estaban haciendo en la región de Galacia estaban obligando a circuncidarse para que recién te puedan reconocer de que eres salvo. Es decir, estaban diciendo, sí, ya crees en Jesús, pero te tienes que convertir al judaísmo. Lo mismo que hoy en día se escucha por ahí. Tienes que volver a las raíces hebreas. No es así. ¿Amén? Con esto no estamos desmereciendo el Antiguo Testamento, no estamos desmereciendo toda esta palabra de Dios, pero lo que vamos es que el Señor no nos ha llamado a convertirnos al judaísmo, el Señor nos ha llamado a convertirnos a Cristo. La iglesia del Señor está conformado por ex judíos y ex gentiles. Ahora somos hijos de Dios. ¿Amén? Por eso que ya no hay judío ni griego, va a decir Pablo. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Para todos ha sido la salvación. Y hoy día, justamente nos va a aclarar más adelante que, bueno, no quiero adelantar, no quiero hacer spoiler, como dicen. Y el capítulo 2 nos narra incluso cómo es que Pablo tuvo un altercado con Pedro. Que Pedro creía que la salvación es mediante la fe en Jesucristo, que es recibida por gracia, pero cuando Pedro visitó la iglesia de Pablo, Pedro estaba en comunión con los gentiles, cristianos por cierto, y estaba comiendo con ellos, hasta que vinieron unos cuantos judíos de parte de Jacobo, que vinieron a Jerusalén, y Pedro se puso a un costado y dijo, yo ya no comeré. Porque tenía miedo que lo juzguen y digan, Pedro, tú también te estás comportando como gentil. Pero es que en realidad, mientras no sea pecado, no tenía nada de malo comer con los gentiles. Y Pablo se le fue y lo confrontó a Pedro y le dijo, si tú y yo somos judíos y entendemos que la salvación no se obtiene mediante el cumplimiento de la ley, sino que la salvación es mediante la fe en Jesucristo, entonces, ¿por qué, Pedrito, cabeza de chocolito, estás judaizando a los gentiles si tú mismo siendo judío sabes que la salvación es por gracia? Lo va a confrontar y eso es el capítulo 2. Y ahora entramos al capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo básicamente 3 y 4, lo que va a hacer es enseñar sobre la doctrina de la gracia, en qué consiste la salvación mediante la fe en Jesucristo. Va a presentar argumentos para mostrar por qué es que él tiene razón, vamos a decirlo, o que su enseñanza es veraz. Y de alguna manera van a presentar argumentos en contra de la insensatez religiosa de los judaizantes de aquella época incluso. Entonces vamos todos al verso 1. Esta es una expresión de sorpresa, de exclamación. ¿Qué dice? ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Qué significa insensatos? Busqué en mi diccionario. Necios, tercos. Pero lo he hecho con estilo, ¿no? Porque les he dicho ¡oh! Entonces, cuando uno hace un oh, es por lo general decir, ¡oh, campeón! ¡Oh, qué maravilloso! Pero ¿qué les he dicho? ¡Oh, Gálatas, campeones! No, insensatos, tercos, necios. ¿Y qué es un terco? Un necio dice, es alguien que no quiere entender. Hay una diferencia con alguien que no entiende. Yo enseño matemáticas. Tengo alumnos que dicen, no entiendo. Entonces, tengo que explicar distintos métodos hasta rapeo para que entiendan. ¿No hay? Bien. Pero es una cosa que no entienda, pero otra cosa es no querer entender. Y hay una intención de no aceptar. Debes entender. Y a eso se llama insensatez. Sabes que está bien, sabes que así es, pero tú no, pero es que me han dicho los judíos, es por gracia. No, es que dice que ellos vienen con los discípulos, que ellos han conocido a Jesús. Pero, necios le está diciendo eso, ¿no? Oh, Gálatas insensatos. Mira, ¿quién os
fascinó para no obedecer a la verdad? Es decir, ¿quién los ha fascinado para que ustedes dejen de lado el Evangelio de la gracia y se vayan tras el Evangelio por obras, vamos a llamarlo así, o el falso Evangelio? ¿Quién los ha fascinado que van a alcanzar la salvación cumpliendo normas, leyes o haciendo obras y no por fe? Entonces, fascinado es quien los ha entusiasmado, quien los ha engañado, esta palabra, ¿no? Floreado. ¿Quién los ha floreado? ¿Eso ocurre hoy? Sí. ¿Existen predicadores fascinadores? Sí. ¿Cautivadores? Sí. Hermanita, si tú le ofrendas al Señor, Él te va a devolver al 100, 200, 3000 por uno. Amén. Entonces siempre en el Señor te entusiasmas. Pero te vas a la Escritura, no encuentras. Y Pablo te diría: oh, insensato, ¿quién te ha entusiasmado? ¿Quién te ha fascinado? Por cierto, el verdadero evangelio bíblico no es fascinante. El verdadero evangelio, la verdadera enseñanza de Jesús te dice que si alguien te ofende, dale la otra mejilla. ¿Eso es fascinante? No. El verdadero evangelio te dice que si tú vives piadosamente, sufrirás persecución. ¿Eso es fascinante? No. El verdadero evangelio te dice que si tú le sirves al Señor, párate bien, porque va a venir enemigo, el ataque del enemigo. No. ¿Qué es fascinante? Que si tú vienes todos los domingos de la iglesia, te va a hacer color de rosas, hermano. Cumple con tu diezmo nada más con el Señor y te va a ir contra bien. Eso es fascinante. Entonces tú pagas para que te vaya bien toda la semana. Es un evangelio, es una enseñanza que fascina al corazón del hombre. Haz tu pacto con Dios. Fascinante. Pero eso no lo encuentras en la palabra de Dios. El verdadero evangelio no es fascinante. ¿Qué es fascinante? El falso evangelio. El falso evangelio es, decía un predicador, no es cristocéntrico, sino es antropocéntrico, no sé si es la palabra. Tiene como centro el corazón del hombre. ¿Qué quiere escuchar la iglesia? Entonces de eso le voy a predicar. ¿Quieres escuchar que eres un campeón? ¿Que estás empoderado y te va a ir bien? Entonces eso te voy a predicar. Pero el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, muestra muchas veces tu incapacidad para que cada vez más dependas de Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Entonces Pablo les está diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que Pablo está diciendo: si yo ya les he predicado el sacrificio de Cristo, si yo ya les he mostrado cuál fue el motivo por el cual Cristo fue a la cruz. ¿Y cuál es el motivo por el que fue Cristo a la cruz? Amor por nosotros. Sí, por amor, pero el motivo, que nosotros éramos pecadores, estamos condenados, amado. Jesús no fue a la cruz porque Él había pecado. Entonces Pablo le está diciendo: si yo ya les he enseñado por qué motivos Cristo fue a la cruz, y ahora ustedes están pretendiendo alcanzar salvación escuchando el falso evangelio por obras. Hermano, si tú le sirves al Señor, estás más cerca a Dios. Falso. Aunque servir a Dios es bueno. Hermano, y a veces incluso hasta nuestro devocional lo podemos convertir en religiosidad. Voy a hacer mi devocional porque me vaya bien todos los días. Juan, haz tu devocional porque tienes que estar en comunión con Dios, pero no es garantía que te va a ir bien. ¿Acaso cuando Pablo le iba a naufragio es porque no había hecho su devocional? No. Voy a ir a la iglesia para que me vaya bien. No. Voy a la iglesia porque comprendo que necesito aprender de Dios, necesito estar en comunión, pero no para que me vaya bien. Si yo te digo: hermano, si tú tienes todos los domingos fielmente a la iglesia, te va a ir bien, te estaría engañando.
Porque quizás el lunes te va mal y vas a decir, pastor, ¿qué fue? Usted me dijo que viniendo a la iglesia todos los domingos me va a ir bien. Porque no te prometes el Señor. Porque si es así, entonces estoy buscando congregarme, estoy buscando leer mi Biblia para que me vaya bien. Eso se llama conveniencia. Yo tengo que buscar, congregarme, leer mi Biblia, orar, porque necesito estar en comunión con Dios, no para que me vaya bien. Es por eso que quizás te va un día malo en el trabajo. Es que esta vez no fui a la iglesia, por eso me ha ido mal. Y le echamos la culpa a eso. Con esto no te estoy motivando a que no congregues, sino que congregues, pero entendiendo el verdadero motivo por el cual debes de congregar. Con esto no te estoy desmotivando diciendo ya no leas tu Biblia, no hagas devocional, no, sino que hazlo pero con una verdadera motivación, no para que te vaya bien. Hazlo porque necesitas buscar y escuchar la palabra de Dios. De la misma manera con la oración. ¿Te das cuenta que diversas cosas lo podríamos convertir en una religiosidad y perderían sentido? Eso estaba ocurriendo aquí. Que estaban comenzando a hacer cosas para supuestamente alcanzar el favor de Dios. Y el favor de Dios ya dice que en Cristo, en el libro de Efesios, dice Pablo, que en Cristo habíamos sido bendecidos con todas las riquezas espirituales. Pero aún así no es garantía que te va a ir bien. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber momentos difíciles. Y te lo digo, ¿eso es fascinante? No. Hasta que vino y dijo, ya lo escuché el pastor, que no va a haber aflicción. Pero fue la verdad, Jesús lo dijo. Pero ¿sabes? Pero también dijo que si tú confías en Él, porque Él ha vencido. Él ha vencido. Si tú confías en Él, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Pero por ahí alguien te va a predicar. A los que aman a Dios, siempre le va a ir bien. Evangelio distorsionado. No dice eso. Dice que a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Aún los momentos difíciles el Señor lo usa para tu bien. Es distinto. Amén. Entonces, verso 2. Pablo ahora va a confrontar la desviación que tuvieron ellos. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibiste? Les va a hacer una pregunta. Pablo normalmente enseñaba a través de preguntas. Mira la pregunta que les hace. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? En otras palabras, yo quisiera hacer un poquito de teología acá. ¿Todo ser humano tiene el Espíritu Santo? No. No todo ser humano tiene el Espíritu Santo. Algunos tienen unos cuantos demonios ahí. Y otros están vacíos. Bíblicamente, ¿quién tiene el Espíritu Santo? El que cree en Dios. El que cree en Cristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice el Espíritu Santo viene y nos sella. Y ahora somos templo del Espíritu Santo. Y Él vive en nosotros. Y Él es las arras de nuestra salvación. Él es la garantía de que tú eres un hijo de Dios. Ese es el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando Pablo le hace la pregunta entonces, ¿recibiste el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por oír con fe? Lo que está diciendo, tú has sido salvo porque cumpliste la ley o porque creíste en Jesús. La respuesta es lógica, porque he creído en Jesús. Soy salvo y entonces también el Espíritu Santo vino y habitará en mí. Simple reflexión. Entonces Pablo les está confrontando, hey, ¿cómo inició tu cristianismo, hermanos de Galacia? Porque creíste en Cristo. ¿Y entonces por qué ahora le quieres añadir cosas? ¿Para retener el Espíritu Santo? Pues si no hago esto, ¿qué hago la salvación? Ay, que si no hago esto, a lo mucho cuando tú pecas vas a contristar al Espíritu Santo, que también es bíblico. Por eso, no estoy haciendo, de pronto diciendo, peca nomás, no, eso vamos a aclarar más adelante, tampoco se trata de eso. Lo que estoy hablando es de que no podemos pretender hacer cosas para decir que recién entonces voy a ser salvo. La salvación es mediante la fe en la obra preciosa de Cristo, en la persona de Cristo. Verso 3. Y acá usa la palabra ya más explícita, ¿no? Hace un momento le dijo insensatos, ¿ahora qué dice? No, pero dice tanto, ¿por qué obvian el tan? El tan tiene mucho que ver. O sea, una cosa es decir 2 a la 1, otra cosa es decir 2 a la 15.
potencia. Tan, ¿no? Dice, tan necios sois, dice, ¿no? Tan necios son. Y Pablo está de alguna manera confrontándolo. Dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, porque justamente así comenzó, ¿no? Mediante la fe en Jesucristo, el Espíritu viene a su vida. Ese es el verdadero evangelio. Ahora vayáis a acabar por la carne, decir, oye chicos, ustedes han comenzado bien, creyendo en Jesucristo, pero ahora se ha dado unos cuantos viajes Pablo y se está enterando de que están queriendo volver y hacer las cosas en la carne. ¿Por qué lo llama en la carne? Porque el hombre en su naturaleza carnal, hay algo que lo caracteriza a la carnalidad del hombre. ¿Sabes qué es? El famoso orgullo. El hombre siempre quiere mostrar que él ha conseguido algo, y esa es la religión. La religión es de que el hombre quiere alcanzar el favor de Dios diciendo, porque yo cumplí. Señor, como yo cumplí, entonces me merezco el cielo. Dice ese hombre. Entonces ellos estaban yendo a esa carnalidad de querer hacer cosas para pretender decir, estoy más cerca de Dios. Yo sí soy salvo porque yo guardo el sábado. ¿Cómo lo ves? ¿Y tú? Solo has querido en Cristo. Pero si eso es esencial. No, es que yo soy más espiritual que tú. ¿Sabes por qué? Yo no como chancho. Ya yo como chuleta. Pero muchas veces es eso. Alguien por ahí un momento me dijo, cuando yo comenzaba en las cosas del Señor, tenía 1 año, 2 años, en la iglesia donde nací. Anderson, vamos a otra iglesia. ¿Por qué? Le digo, ya no pasa nada. Así me dijo. Pues no voy a decir su nombre, pero no. Le digo así, allá en otra iglesia, ¿sabes qué sucede? Levitan, me dijo. ¿Cómo que levitan? Sí, danzan en el espíritu. Y sí, ¿has escuchado cosas como eso? Hermano, ¿en tu iglesia caen al piso? No, brother, solamente que se quedan dormidos, ¿no? La silla colapsa por ahí, pero en la iglesia, el bautismo del Espíritu caen, dicen. Cosas fascinantes. Y que cuando el hombre lo logra en sus fuerzas, en su carnalidad, en la iglesia hacemos esto. ¿Te das cuenta? Eso es. El Espíritu cada vez doblega más tu orgullo y te somete más a Dios. Y va a hacer que muestres más a Cristo y que tu yo negro. Mientras menos me muestre yo, pues hemos apagado la luz. Mientras menos me muestre yo, más se muestra Cristo. Pero la carne trata de mostrar más al hombre. Es que nosotros hacemos esto, es que nosotros hacemos aquello, y es que esto, y ahí te vas dando cuenta, este está en el Espíritu o está en la carne. Es fácil de darnos cuenta. Puede haber comenzado en el Espíritu, pero ya está obrando en la carne. Pablo, ¿qué les dice a ese tipo de personas? No, tan necios. No dice necios, dice tan necios. Oremos para que el Señor en algún momento no nos diga tan necios. Jesús Salvador, no nos digas. Seguimos. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y lo que le está diciendo es, aquí la palabra padecido es experimentado, situaciones. Entonces dice, tantas situaciones han experimentado en Cristo en vano. Realmente ha sido en vano, entonces. Han visto el favor de Dios, pero ha sido en vano. Porque todo eso ha quedado ¿dónde? En el pasado. Y ahora están tratando de hacer las cosas en sus fuerzas. Verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Evangelio de Marcos? Y Marcos vuelve a Nazaret, a su barrio, donde él creció, y comienza a hacer milagros, prodigios. ¿Y qué hace? ¿Cómo reaccionan los paisanos de Jesús en Nazaret? Con incredulidad, ¿no? ¿Y qué dice? No pudo hacer más milagros
por la incredulidad de quién? De ellos. Jesús no hizo más milagros por la incredulidad de ellos. Entonces, cuando Dios obra en su soberanía, obra porque de pronto tú has cumplido una serie de normas o porque tú le estás creyendo. Porque tú le estás creyendo. Y eso es lo que está diciendo Pablo, que todo lo que ustedes han, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, esas cosas que ustedes han experimentado, han visto, esas maravillas, ¿ustedes creen que Jesús lo ha hecho porque guardan un sábado? ¿Porque dejaron de comer chancho? ¿Porque se circuncidaron? ¿O porque le creyeron? Porque le creyeron. La respuesta es lógica. Y eso hoy en día lo vivimos como iglesia y como personas. Cada vez que le creemos al Señor en oración y estamos orando por algo, responde, ¿no? Y de pronto, ¿qué hacemos? ¡Ay, cómo lo hizo! Y nos sorprendemos. Decimos, es Dios respondiendo. Y no es porque nosotros hemos cumplido una serie de normas, porque si fuese por eso quizás no viéramos las maravillas del Señor. Entonces Pablo está usando estos argumentos de la experiencia de alguna manera y le está diciendo, todo lo que ustedes han visto es porque le creyeron a Dios, no porque cumplieron una serie de rituales. Verso 6. Y les va a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Un ejemplo de un hombre muy famoso en la Biblia. ¿Quién es? Abraham, el padre de la fe. Podríamos decir el patriarca de Israel. Por último, en últimas instancias, de los judíos. Abraham, con quien comenzó esta gran nación. Entonces le dice, así Abraham, dice, cumplió la ley a Dios y le fue contado por justicia. No, pastor, me está engañando, no dice que cumplió la ley. Así Abraham cumplió una serie de normas y se ganó el favor de Dios. No dice. La palabra es sencilla. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. No, Abraham era el hombre más santo, por eso Dios lo llamó falso. De eso se jactaba el judío y Esteban les dice en su cara, nuestro padre Abraham, de quien ustedes se jactan, fue llamado de Ur de los Caldeos, es decir, de un lugar idólatra. El Dios de la gloria lo llamó por gracia y misericordia a Abraham, es decir, Abraham era uno más. Antes, Abraham era uno más. Pero ¿qué hizo? Le creyó a Dios. Y eso Dios lo contó por justicia, lo declaró justo. Lo mismo dice de nosotros. ¿Por qué usa esa palabra? Porque va a aplicar ahora al cristiano. En tu vieja vida sin Cristo puedes haber sido de lo peor. Pero en el momento que el Señor te llama, si tú respondes en fe y vives en esa fe, te es contado por justicia. De ahí para adelante cuenta. Amén. Y de ahí para atrás nada. No te dice, ¿sabes qué? Primero cúmpleme la ley y después vienes y evaluamos. O sea, si has cumplido 9.8, quizás. No te dice eso. Porque tienes que cumplir 10. Y nadie puede cumplir 10. Entonces, fritos pescaditos. Entonces es claro cuando Él les presenta este sustento, ¿no? De que Abraham le creyó a Dios. Mismo Abraham. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Lo que te decía hace un momento, ¿no? De la misma manera entonces, los que le creen a Dios, los que creen en Jesucristo, son hijos de Abraham. Están siguiendo las pisadas de Abraham. Esto para un judío es chocante, porque ellos creían que eran hijos de Abraham porque son descendencia, son la nación de Abraham. Son venidos de los lomos de Abraham, biológicamente hablando. Entonces para ellos es chocante. Pero sí mismo el Señor Jesús les dijo, ¿de acuerdo cuando le dijeron, nuestro padre es Abraham? Le dijeron a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Tu padre es el diablo, le dijo. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Jesús mismo les dijo, los desconoció. Y ahora Pablo les está diciendo que para ser hijo de Abraham, el hijo de la promesa, también tienes que obrar como Abraham, en el sentido de que tienes que creer, así como Abraham creyó.
Entonces no es que Abraham hizo algo estupendo para ganarse y se le haya contado por justicia, sino Abraham lo único que hizo fue creerle a Dios. Pero es interesante, no es que Abraham creyó en la existencia de Dios. Si tú te vas al pasaje donde Dios le dice que su fe le ha contado por justicia, es que Abraham le creyó a Dios. Es distinto. Hay una gran diferencia en creer que Dios existe a creerle a Dios. Ya de por sí está presentado de que creo que Dios existe. Pero no basta con solo decir, sí, yo creo que Dios existe, que es bueno. No. Dice creerle a Dios. Génesis capítulo 15, verso 5, lo notas, dice, y lo llevó, cuando Abraham, ahí Sara le puso una ayudadita a la esclava, tuvo un hijo, Ismael, y de pronto él dijo, ya señora, ahí está el hijo. Dijo, no, yo no te ofrecí un hijo con tu esclava, yo te ofrecí un hijo con Sara. Y lo lleva afuera, dice el verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y Abraham dijo, 50. No, 50, pero no puede contar. 50, dijo Abraham. ¿Cuánto contó Abraham? 50. No puede contar. Y entonces en el verso 6, ahí es donde le dice, y Dios le dice en el verso 5, y le dijo, así será tu descendencia. Eso es lo que le dice Dios a Abraham. Y mira lo que dice el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No es que dice que creyó en Dios, creyó en Jehová, no, le creyó la promesa de Dios, creyó la palabra que Dios acababa de decirle. Y Abraham, cuando le cree la palabra que acaba de decirle, entonces le fue contado por justicia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios en su inmenso amor entregó a su Hijo amado para que muera por nuestros pecados, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Yo te pregunto, ¿le crees? Si tú le crees, eso te es contado por justicia. No, yo creo en Dios, pero aparte, pero su palabra está de adorno y al costado. Entonces no le crees, pues. Creerle a Dios es creer justamente eso, el Evangelio. Que yo no merecía salvación. Y Él, en quien no hubo pecado, fue a la cruz por mí. Y entonces yo le creo a Dios. Y ya no voy a buscar mi salvación mediante obras o mediante religiones, porque la mayoría dice que todas las religiones llevan a Dios, pero la mayoría no manda. El que manda es la palabra de Dios. ¿Lo crees? Te es contado por justicia. ¿Amén? Entonces fue claro. Por eso que Romanos 10:7 dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Incluso para que haya fe, primero tiene que venir una palabra de parte de Dios. Primero viene Dios con su palabra. Porque si no, ¿qué voy a creer? ¿Cómo creerán si no han oído? Dice Romanos 10 más adelante, ¿no? La importancia entonces de compartir el mensaje del Evangelio. ¿Amén? El mensaje del Evangelio no es Dios es bueno. El mensaje del Evangelio es de que nosotros somos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el mensaje. Dios es bueno, pero todos vayan al cielo. Eso no es el mensaje del Evangelio, ese es sensacionalismo nada más. Verso 7. Y les va a decir ahora Pablo, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Te das cuenta? Necesitas creer. Entonces así está siguiendo el ejemplo del padre Abraham. Verso 8. Y la escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, ¿qué dice? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y es interesante esa promesa que Dios le hace a Abraham miles de años antes. Le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Más adelante se lo recuerda y ¿sabes qué le dice? En tu simiente. Y no dice simientes. Porque no está hablando de un pueblo, le dice en tu simiente, está hablando de un individuo. En alguien que iba a venir de la línea de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. No dice todos se convertirán al judaísmo, no.
sino que todas las naciones de la tierra van a ser benditas en la simiente de Abraham. Y Gálatas lo va a explicar estupendamente qué es esa simiente. Esa simiente es Cristo, que te dice, si crees en mí, aunque esté muerto, no te dice, si crees en mí y te conviertes al judaísmo, si crees en mí y te circuncidas, si crees en mí y te bautizas, si crees en mí y diezmas. No dice eso, sino el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro ejemplo, ladrón en la cruz. Creyó en Jesús, hoy estarás conmigo. Oye, pero ¿en qué momento se circuncidó? Nada. ¿En qué momento dejó de comer chanchitos? Nada. ¿En qué momento guardó el día sábado? Nada. ¿En qué momento se bautizó? Nada. Simplemente creyó en el Señor y Él ofreció. Esa es la salvación, gracia y misericordia que es alcanzada mediante la fe. De modo que dice en verso 9, de modo que los que de la fe son bendecidos, ¿con quién? Con el creyente Abraham, con el que creyó. Entonces le está diciendo Pablo a los de Galacia, mismo Abraham fue creyente, no un cumplidor de leyes. Es más, pero ya la ley ni siquiera estaba dada, la ley fue dada más adelante, ¿a través de quién? 400 años más o menos adelante, más todavía, a través de Moisés. Entonces, y más adelante Pablo va a responder, entonces tú dirías, entonces ¿por qué está la ley? Más adelante Pablo va a responder esa pregunta, ¿para qué estaba la ley? Pero este pasaje es muy similar a lo que Pablo enseña a los Romanos, capítulo 4, vamos a dar lectura, verso 1 en adelante, lo tienen en la pantalla. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? No, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Abraham estaría sacando pecho, ¿no? Allí en el cielo. Chicos, sean ejemplo, porque yo me justifiqué mediante mis obras. Pero dice, tendría de qué gloriarse. ¿Pero qué dice acá? Pero no para con Dios. Verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? No dice creyó en Dios, sino creyó Abraham a Dios. Ya da por sentado que cree en la existencia de Dios. Pero además le creyó a Dios también. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia. Claro, pues si fuese por obras, entonces la salvación sería un pago, no sería por gracia. Porque gracia es regalo inmerecido. Tú no has hecho nada para alcanzarlo. Eso es gracia. Entonces dice, pero cinco, ¿no? 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, al que cree, su fe le es contada por justicia. Como también, y nos pone otro ejemplo de alguien que ellos también tenían en alto, los judíos, el rey David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿qué dice? Sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los que viven por obras, o para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Sabe por qué dice eso? Porque cuando Abraham le creyó a Dios, todavía no se había circuncidado. Génesis capítulo 15. Abraham se circuncida más adelante, como señal de que él ha creído a Dios. La circuncisión era una señal de que él estaba en pacto con Dios, pero no inició con la circuncisión. A él se le fue contado como justo cuando le creyó a Dios, no cuando se circuncidó. Por eso, similar, paralelismo, el bautismo es una señal de mi fe en Cristo, pero no cuando yo me bautizo recién soy hijo de Dios, no. Es una señal pública de que yo creo en Jesús. El bautizarnos es bueno porque es una obediencia a la palabra, pero bautizarme no me hace salvo. La salvación, el bautismo es una evidencia de algo que ya ocurrió en mi vida. Lo mismo era la circuncisión con Abraham. Por eso es que él le dice, ¿no? Está diciendo,
me quedé en el verso 9, ¿no? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Lo estoy diciendo, y Abraham todavía no estaba circuncidado. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Hace pregunta Pablo. Cuando se le dijo a Abraham que su fe es contada por justicia, ¿Abraham ya fue circuncidado o todavía no? Dice. Verso. No en la circuncisión, sino en la... No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Lo que está diciendo es, antes de que él sea circuncidado, se le fue contado por justicia. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún, ¿qué dice? Incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Claro. Es decir, aún los gentiles que no son judíos, que no se han circuncidado, si creen en Dios, están siguiendo las pisadas, y su padre es Abraham, porque él es el padre de la fe. Y cuando él se le contó por justicia, él ni siquiera estaba circuncidado. En otras palabras, está diciendo, y ahora ustedes están siendo obligados a circuncidarse. ¡Ay, Gálatas insensatos! Amén. Verso 10. Volvemos al verso 10 de Gálatas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, los que están pretendiendo cumplir la ley, pero si tú no, para permanecer en la ley tenías que cumplirlo todito. Porque escrito está, maldito aquel que no cumple la ley. O sea, basta que fallases un punto, maldito. Entonces, ¿quién de ellos podría decir, yo alcancé salvación si no pueden cumplir la ley? Entonces, la ley nos salva. Lo que te decía hace un momento, la ley muestra nuestra... Al no poder cumplir la ley, te das cuenta entonces que la ley nos salva. No fue dada para salvar. Fue dada para mostrar nuestra incompetencia. Para que el pueblo se pueda dar cuenta que no puede cumplirla. Y al darse cuenta de eso, acuda y anhele y crea en el Mesías que Dios había prometido a su pueblo. Apele a la misericordia de Dios y le crea a Dios. La ley es como ese, y varias veces lo hemos usado, pero es un buen ejemplo. Tienes un cáncer y está ahí ese famoso cáncer silencioso, ¿no? Y tú haces tu vida como si no te das cuenta. Quizás por ahí un dolorcito por acá, otro por allá o por allá, pero no te das cuenta. Y cuando los síntomas son mayores vas al médico y no te hallan la causa. ¿Qué dice el médico? No queda de otra, resonancia magnética. ¿Y qué hace la resonancia? Saca a la luz el cáncer que te está matando. Pero la resonancia no te va a sanar, solamente va a evidenciar tu cáncer. Esa es la resonancia. Así es la ley. La ley, al no poder cumplirlos, muestra que no podemos, porque tenemos naturaleza pecaminosa y que no vamos a poder cumplirlo en nuestras fuerzas. Pero la ley nos salva. Tampoco crea cáncer, por cierto, porque la resonancia no crea cáncer. Lo que está haciendo es evidenciar algo que ya estaba en ti. La ley mostró algo que ya estaba en el hombre, en el corazón, que es el pecado, que es peor que un cáncer. Pero cuando te haces tu resonancia y te muestran cómo está tu cáncer, entonces ¿qué haces? La respuesta más sensata es decir, necesito de un médico, necesito de un oncólogo, necesito de una medicina, porque si no, ni cuenta le doy. Lo mismo hace la ley, muestra tu pecado y tú dices, necesito del Salvador, del médico de médicos, que es Cristo. Él sí salva. ¿Me puede entender? Esa es la ley.
Pero si yo me voy a quedar entrampado ahí en la resonancia y abrazando la resonancia, pensando que la resonancia me va a salvar, frito estoy engañando. El que salva es el médico de médicos, que es Cristo. Amén. Verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es clarísimo, ¿no? No necesita mucha explicación. Lo volvemos a leer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe, por creerle a Dios. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, la ley te demanda hacer cosas que va a mostrar que no vas a poder hacerlas. Nadie puede cumplir la ley. Puede decir: pero yo lo intenté, pero el intento no vale. La vida entera se trata de fe. ¿Y qué es fe? Depositar tu confianza en Cristo, que de su mano sí es posible. Es como que te estás ahogando en el mar, no puedes, e intentas salvarte en tus propias fuerzas. ¿Qué diferencia hay entre el que intenta salvarse en sus fuerzas y aquel que se rinde? Ambos se ahogan. Pero dice: yo luché. Sí, pero te ahogaste. Pero sabes, para ambos estuvo ahí el salvavidas. Pero dijo uno, no, yo ya me muero, me rindo. El otro dijo: no, yo mis fuerzas, no quiero el salvavidas. Ambos van a morir en el mar. El que intentó y el que se rindió. Hay muchos que se rinden y dicen: no, que voy a saber yo de Biblia, vivo la vida loca ya. Bueno, pecado. El otro quiere intentar en sus fuerzas. A pesar de que Cristo dice: el que cree en mí, que esté muerto, vivirá. ¿Saben qué? Ambos individuos, si no toman y no le creen a Jesús, igual van a morir en el mar. No hay ninguna diferencia. Si digo que yo lo intenté, no cuenta. No cuenta. Los intentos no cuentan. Dice verso 12. Dice: y la ley no es de... No, verso 13 ya, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero. ¿Qué sucedió? Cristo nos redime, nos rescata de la maldición de la ley. No es que la ley sea maldita, sino que la ley nos muestra nuestro pecado y nos muestra que estamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo nos dice: yo te voy a rescatar, porque Él dice: hecho por nosotros maldición. ¿Qué? No dice que Cristo era pecador, sino que por nosotros se hizo pecado. Es decir, cargó nuestros pecados y fue a la cruz. Y dice: porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Cuando Cristo está en la cruz, no está pagando sus propios pecados, porque en Él no había pecado. Él está pagando nuestros pecados. Y ahí nos está redimiendo de algo que nosotros no podemos cumplir. Si nosotros fuésemos a la cruz, igual no podríamos pagar por nuestros pecados. Pero Cristo va con su vida santa, pura, sin pecado, y dice: carga nuestros pecados y paga por tus pecados. Eso es rescate, eso es redimir, rescatar. Él nos rescató. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que dice, alcanzase a los gentiles. ¿Quién fue el cumplimiento de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra? Cristo. Para que en Cristo Jesús la promesa que se le hizo a Abraham miles de años atrás, para que en Cristo Jesús se cumpla. Dice: a fin de que por la fe recibimos, antes de eso, dice: la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles. Porque Dios no le dijo solamente: te voy a bendecir a ti y a tu pueblo, gran nación, sino en tu simiente serán benditas los incas, los del Pachacútec, los del Callao, los charapas, los de la sierra, todos los gentiles. Y ahora no necesitas ser judío para ser salvo. Necesitas creer en Cristo, quien es la simiente de Abraham y quien
y son benditas todas las naciones de la tierra. Y ni siquiera necesitas convertirte al judaísmo, sino que todas las naciones de la tierra, todos los gentiles pueden ser salvos. ¿En quién? En Cristo. A fin de que por la fe recibimos la promesa de ¿quién? El Espíritu. Y vuelve a afirmar, ¿no? Por la fe recibimos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo, como garantía de tu redención, como garantía de tu salvación, viene, te sella, habita en tu vida. ¿Y sabes qué? No es adorno. No es adorno. O sea, ese Espíritu Santo es el que va a causar, es el que te redarguye tus pecados, es el que te guía a toda verdad, de tal manera que ahora el cambio va a comenzar de adentro hacia afuera. Mientras que la ley era algo que venía de afuera, para que tú pretendas cumplir algo externo que no podías, porque por dentro estabas lleno de pecado. Pero cuando el Santo Espíritu de Dios entra a tu vida, te santifica, te limpia, te redime, te transforma tu manera de pensar. Y ahora comienzas a obrar, no por miedo a Dios, no porque de pronto pretendes alcanzar salvación, sino comienzas a caminar en las obras que el Señor preparó de antemano, porque ya el Santo Espíritu está dentro de ti, que te está haciendo vivir esa nueva vida. Entonces ahora las cosas ya no lo vas a hacer por miedo o por obligación o por religión. Vas a hacer las cosas porque estás en una relación con Dios y lo vas a hacer por amor, porque ya el amor de Dios a través del Santo Espíritu está morando dentro de tu vida. El que no tiene amor no ha conocido a Dios. Y para esto yo tengo un ejemplo práctico de cómo se hacen las cosas por amor y cómo se hacen las cosas por obligación. Si te dicen que tienes que cuidar a un individuo, cualquiera, al que más bronca le tienes, póngalo ahí. Imagínatelo, ya lo tienes, ¿no? A ese que te cae chincha. Se enfermó toda la noche con fiebre y te dicen que tú lo vas a cuidar. Y te ponen un horario, un despertador ahí para que le des su medicina cada media hora. ¿Cómo lo harías? Si tú no lo cuidas, vas a ser condenado. No importa, si no lo pases, lo voy a cuidar. Y estás ahí, ¿no? Con toda la regla, con todos los horarios, y estás ahí desvelándote, porque si no vas a ser condenado. No importa, pero estás siendo obligado, ¿sí o no? Es distinto, y los que son mamás me van a comprender. Los papás quizás no, porque son dormilones igual que yo. Si tu hijo pequeño, bebé, ponle tu una edad, enferma, está toda la noche con fiebre, ¿alguien te obliga a cuidar de él? ¿Alguien te obliga a desvelarte? No. ¿Lo haces por qué? Por amor. Cuando pretendemos a rajatabla cumplir la ley sin tener a Cristo en nuestra vida, vamos a hacerlo por una presión externa. Pero cuando ya tienes el Santo Espíritu de Dios, porque Cristo vive en ti, vas a comenzar a hacer las cosas para Dios, no por obligación, sino por amor. Porque te nace, vas a decir, voluntariamente. Vas a entender que es un privilegio. Vas a orar, ya no para que te vaya bien, vas a orar porque anhelas tener esa comunión con Dios. Vas a congregar ya no para que te vaya bien o si no me va a castigar Dios, no. Vas a congregar porque anhelas pasar tiempo con el Señor, anhelas alabarle, anhelas escuchar su palabra, anhelas estar con tus hermanos en la fe, porque ya es parte de ti. Vas a leer tu Biblia porque anhelas hacerlo, ya no porque como amuleto, a ver, Señor, si leo hoy día me va a ir bien, no. Y si no leo me vas a castigar, no. Si no lo vas a hacer naturalmente, porque el Santo Espíritu de Dios está en ti. Alguien dijo, cuando se predica el Evangelio de la gracia, entonces la gente va a hacer lo que quiera, sí. Pero el nacido de nuevo se va a dejar guiar por ese Espíritu Santo. El que no ha nacido de nuevo, ciertamente va a hacer lo que quiera. Va a decir, porque creen en Cristo todo bien, entonces pachanga, no hay problema, igual Cristo perdona todo, sí. Pero es muy probable que no haya nacido de nuevo. Porque el que nacido de nuevo
ese linaje Jesús, es nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacado de las tinieblas a la luz admirable para testificar de Cristo, para mostrar la luz de Cristo, y se va a dar con naturalidad. Y por lo general, ¿sabes qué? Dejo decirte algo corto. Por lo general, no son mayoría. A través de la historia se ha demostrado que siempre es un remanente. Aquí mismo, no todos están buscando la misma confianza de Dios. Se dio,